Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. La salud mental se ha convertido en un foco de preocupación y de atención, porque estamos hablando de cambiar un modelo que hasta ahora, bueno, no tan recientemente, pero sí que había supuesto una estigmatización para los pacientes con algún tipo de enfermedad mental. Ahora se quiere poner el foco en estos pacientes, darles una atención más individualizada, más humana y más cercana. Pero para hablar de todos estos temas, tenemos hoy con nosotros a un experto en tratar con estos pacientes, Iñaki Mardones, delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santander. Bienvenido a Popular Televisión y a Cantabria de cerca. Pues muchas gracias, Laura, y un saludo para ti y para todos los telespectadores. Que nos estén viendo. Lo primero, Iñaki, que te quería preguntar, en el tema de la salud mental, ¿qué grado de salud tenemos aquí en Cantabria? Porque desde luego las últimas estadísticas hablan de ciertas tendencias muy preocupantes. Bueno, pues yo creo que Cantabria es el reflejo de la sociedad española en general, en el que el tema de la salud mental no deja de ser preocupante, aunque también pues se van intentando implementar recursos para atender esa demanda, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar preocupados, pero a la vez también, bueno, pues esperanzados en poder afrontar estas situaciones, ¿no? Comentaba al principio, hasta hace no tanto tener un problema de salud mental parecía un poco un estigma, se llevaba encallado, y no estoy hablando de problemas, a ver, son graves, entiéndeme, pero no estoy hablando de intentos de suicidio, una depresión, por ejemplo, se intentaba ocultar. ¿Esta estigmatización sigue presente? Sí, yo creo que es un reto, o sea, el de lo que decías tú, este plan, yo creo que era un debe que teníamos tanto como sociedad como Iglesia, ¿no? El tema de la salud mental, bueno, pues cuesta mucho acogerlo, cuesta mucho integrarlo, ¿no? Pues cuando uno tiene cualquier tipo de enfermedad, pues bueno, pues va al médico, no pasa nada, ¿no? Pero cuando es el tema de salud mental, bueno, pues ya nos cuesta más aceptarlo y asumirlo, aunque es verdad que se ha mejorado mucho, pero todavía tenemos un gran reto por delante. Cuando dices este plan nos referimos a ese plan de salud mental que acaba de presentar el Gobierno de Cantabria 2022-2026, algunas medidas ya se han querido implementar este año, aunque lo gordo se quiere empezar a partir del año que viene. Hay una palabra clave, la humanización, en este plan. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, la palabra humanización yo creo que es siempre clave. ¿Por qué? Porque va a la esencia de la persona, ¿no? Siempre toda atención tiene que estar centrada en la persona que padece una enfermedad, y la labor tanto de la sanidad como la labor de la Iglesia en este campo tiene que ver mucho con esta humanización, con encontrarse con la persona que padece una enfermedad y acompañarla y hacer el camino junto a ella, ¿no? ¿Y hasta ahora se estaba haciendo con este tipo de enfermos esta labor tan cercana, tan de acompañamiento, de centrarse en la persona? Bueno, pues por eso han puesto, yo creo que el acento ahí para recordarnos este debe, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener presente también toda la labor, bueno, pues que instituciones como el Padre Meni, como la planta de psiquiatría, el departamento de psiquiatría del hospital viene haciendo, labor de muchos profesionales, de muchas personas, de familiares de estos pacientes que quieren lo mejor para ellos, pero pues todavía, como hemos comentado antes, cuesta un poco. Entonces está bien que se subraye la humanización para decir eso, que son personas como nosotros afectadas por una enfermedad, ¿no? Pero son mucho más que eso. Vosotros, como Delegación de Salud, también trabajáis dentro de los hospitales, acompañáis a este tipo de pacientes, estáis con este tipo de pacientes, porque son situaciones y gente en un estado muy frágil, muy débil. Sí, pero por una parte, como te he dicho antes, ¿no? Tanto, por ejemplo, en instituciones como el Padre Meni tienen su equipo de pastoral en el que aborda y acompañan a la fe, y nosotros en los hospitales a veces nos encontramos con casos, bueno, que tienen que ver con psiquiatría, y como cualquier otra demanda es, bueno, pues acogerlos, acompañarlos y ver en qué podemos ayudar, ¿no? Es un poco la labor que nosotros realizamos.
Entrando en algunos colectivos, se está mostrando que, por ejemplo, los niños y los adolescentes están mostrando conductas muy preocupantes. Salía hoy mismo un estudio que cada vez se están haciendo más autolesiones, se están desarrollando más problemas de salud mental. ¿Qué les está pasando? Porque ha sido sobre todo desde el COVID. ¿Qué les está pasando? Bueno, yo creo que les está pasando, como hemos dicho, lo que también nos está pasando, yo creo que en general, bueno, pues que cuando hay una situación muy fuerte, pues a todos nos pone un poco en cuestión y hace falta, bueno, pues saber qué referentes y qué apoyos tienes, ¿no? Y a veces, bueno, pues cuesta ver o valorar todos los referentes que puedes tener alrededor, ¿no? Entonces, tanto a los niños como a los jóvenes y demás, yo creo que, bueno, pues que tenemos que acompañarles, tenemos que escucharles, tenemos que darles las herramientas para que puedan afrontar las dificultades que pueden salir al paso, ¿no? Si te estoy entendiendo bien, Iñaki, no es solamente un problema de ellos personal, sino es un problema en general de todos, no les estamos sabiendo dar esa educación que necesitan. Sí, yo creo que es un poco en general, ¿no? Es el cómo estamos abordando las necesidades de las personas, ¿no? Y bueno, pues ahí cada institución, la familia, la educación y la sociedad en general, bueno, pues nos tenemos que plantear cómo queremos acompañar, en este caso, a estos chavales o a estos adolescentes o a estas personas, ¿no? ¿Y qué propondríais vosotros? ¿Cómo les acompañaríais? Bueno, pues lo primero es, yo creo que algo muy importante que también, pues mira, me das pie a recordarlo, ¿no? La diócesis ha puesto hace un par de años un centro de escucha para que las personas pues puedan comunicarse y puedan acoger, ¿no? Yo creo que la escucha es lo primero, ¿no? También el Plan de Pastoral de la Salud habla de humanización. Y yo creo que es el encuentro con la persona, bueno, pues ver bueno, pues qué le pasa, acogerle y ver en qué podemos acompañarle, si tenemos respuesta. En la mayoría de los casos serán problemas normales y si no, bueno, pues también están los especialistas para echar una mano, ¿no? Luego también hay otro colectivo que es muy frágil, también desarrolla este tipo de enfermedades, que son los mayores. Además, aquí se mezclan muchas cuestiones, como por ejemplo la soledad. En muchas ocasiones se ven solos. ¿Qué les está pasando a nuestros mayores? ¿También es ese caso, les estamos fallando un poco? Sí, yo creo que sí, es un poco el gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? El tema de la soledad se ha incrementado. Incluso, bueno, pues salió a la palestra que gobiernos como el británico hicieron, bueno, un ministerio o dirección para abordar la soledad, que luego, además, en muchos casos no es solo para mayores, sino para personas en general, ¿no? Es decir, con qué recursos cuenta aquella persona que por X motivos no tiene o familia o referentes cercanos, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos que ver cómo estamos respondiendo a este problema. ¿Y cómo estamos respondiendo? Porque a veces da la sensación desde fuera, que no sé si es así, que les estamos dejando un poco de lado. Sí, yo creo que todos tenemos claro el diagnóstico. O sea, todo el mundo habla de que cada vez, y las encuestas sociológicas lo están diciendo, cada vez hay más soledad. Pero sí que están costando el tema de, bueno, pues de las respuestas, ¿no? Pero a la vez también tenemos que celebrar, bueno, pues que hay muchos voluntarios, muchas personas que están acompañando también a personas que están solas, ¿no? Hay que ver las dos partes. Por una parte el reto y que todavía nos cuesta, pero por otra parte ya las respuestas positivas que está habiendo, cantidad de personas que, bueno, pues que comparten su tiempo con una persona que necesita, o ideas que están funcionando, por ejemplo, el que jóvenes estudiantes convivan con personas mayores, tienen una pensión y tienen un sitio donde alojarse
cuidarse y a la vez se benefician de la sabiduría o de la experiencia de vida de la persona mayor. O sea, son cosas que también hay que traer a la palestra para, bueno, pues equilibrar un poco la situación, ¿no? Estamos hablando sobre todo de atención fuera de los hospitales, estamos hablando de acompañamiento, pero también en los hospitales hace falta algún programa específico para este tipo de personas, porque es que estamos hablando ya de otro tipo de enfermedades mentales, pero también de patologías serias. Sí, yo creo que ahí el tema, bueno, pues lo mismo, ¿no? Incidiendo en el lema de salud mental, bueno, pues es el tema de la humanización, caer en cuenta, aunque se procura en los hospitales, bueno, pues abordar globalmente la situación de la persona que llega, ¿no? Bueno, pues qué situación tiene, cómo se le puede ayudar en el momento que está ingresado y después, ¿no? Yo creo que es el trabajo en conjunto el que hay que seguir incidiendo cuando está en un momento de, bueno, pues de enfermedad X y luego cuando sale, ¿no? Qué recursos hay, cómo podemos abordar su situación. Yo creo que es el trabajo en red que tiene que seguir aumentando y mejorando, ¿no? Es muy interesante este concepto, ese trabajo en red, ese trabajo que no sea solamente un esfuerzo concreto en un momento. Es la clave de todo, el poder hacer ese trabajo interconectado entre todas las áreas, que todas puedan hablar entre sí. Yo creo que sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El decir, bueno, vamos a seguir abordando globalmente, bueno, los problemas, vamos a mejorar la coordinación entre los recursos, vamos a ver cómo nos podemos ayudar y mejorar en esta atención, ¿no? Y en los años COVID, estos tipos de pacientes, sobre todo la gente mayor, no digo que es solamente la más afectada por la enfermedad, sino que también han tenido que vivir esta barrera, porque al ser la más frágil de salud, también en parte estaba la más distanciada socialmente. Muchos encerrados en su casa, en residencias, en hospitales, sin poder relacionarse. ¿Esto ha agravado este tipo de problemas? Sí, en una situación que nos afectó a todos. Y efectivamente, ¿no? Pues esas personas que por el tema de la prevención y de las medidas que se terminaron no tenían un contacto que anteriormente lo tenían, ¿no? Sí que es verdad que se habilitaron fórmulas que a veces han resultado, como las llamadas de gente cercana y demás, que ha ayudado, pero bueno, pues sí que ha habido eso que plantean, ¿no? Esa dificultad de verse pues en relaciones sin apoyos y tristemente, pues bueno, pues se han dado casos de soledad. Bueno, esto estamos hablando de dos casos muy concretos. Luego tenemos también el caso límite, el del suicidio. Estamos ya hablando de la situación final. Iñaki, ¿qué se puede hacer para ayudar a este tipo de pacientes y que no llegue hasta ese momento? ¿Dónde está la clave? Bueno, yo creo que una clave se está haciendo, es bueno, pues visibilizar el problema, ¿no? Decir, bueno, tenemos un problema y vamos a abordarlo. Yo creo que en este tiempo, bueno, pues se ha puesto tanto en marcha el teléfono del suicidio. También hay que valorar un plan que puso en marcha el Departamento de Psiquiatría de Valdecilla, que está haciendo unos seguimientos más exhaustivos y está mejorando mucho la atención de personas que puedan tener ese problema, ¿no? Es decir, estar pendientes de esa situación y lo mismo, ver cómo podemos responder. Se han puesto medios, tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Muy interesante el tema de la comunicación que comentabas. Hasta ahora, hasta hace no tanto, se seguía una política de no vamos a dar publicidad a estos casos porque parece que estamos animando a la gente que está enferma. ¿Eso no ha sido positivo a la hora de tratar estos problemas? Sí, yo creo que no. Yo creo que el tema está ahí y bueno, pues ha ayudado mucho el tema también de, bueno, pues de las familias de personas que han perdido a un ser querido, que han tenido grupos de acompañamiento, de duelo y nos han ayudado a ver, bueno, pues por lo que han pasado, ¿no? Entonces es decir, bueno, pues hay un problema ahí, ¿cómo lo podemos acompañar, ¿no? Hace poco, además, hablaron de no solo suicidios, sino grupos de familiares que habían perdido un ser querido y hacían esta reflexión:
nunca vamos a recuperar a este ser querido y nos va a acompañar esta losa, pero sí que podemos elegir cómo queremos vivirlo, ¿no? Yo creo que esto es una gran lección para poder abordar problemas como estos, ¿no? ¿Y sirve también para ayudar a otra gente que está en la misma situación? Sí, 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 es decir, bueno, pues lo que hemos dicho un poco del trabajo en red, ¿no? Estamos aquí, cuenta con nosotros en lo que te podamos ayudar, ¿no? Y luego el otro tema que comentabas, que si no me equivoco, estamos hablando de CARS, de esa aplicación que ha puesto en marcha la Unidad de Psiquiatría de Valdecilla, que acaba de recibir un premio hace nada por la labor que está realizando. ¿Vosotros también lo estáis notando cómo está funcionando con esta gente? Ya estamos hablando de pacientes que han superado la fase más crítica, digamos, pero que necesitan seguimiento. Sí, yo creo que sí, pues un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esta persona tiene la sensación de que hay alguien detrás, que tiene un apoyo, que tiene una red, ¿no? Anteriormente muchas veces pues no lo experimentaban así, bueno, pues por distintos motivos, ¿no? Yo creo que es un paso en el sentido de, bueno, nos importa lo que te ocurra y aquí nos tienes, y entonces eso pues a la larga funciona. Bueno, al final acompañar, humanizar, dar dignidad, ¿todos estos conceptos favorecen la recuperación de este tipo de enfermos? Sí, totalmente, porque bueno, pues es digamos como volver a las raíces de la persona, ¿no? La persona, bueno, pues se siente, bueno, pues valorada y querida, ¿no? Pues te voy a poner un ejemplo. Hace poco teníamos las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud en Madrid y nos habló Alberto Cano, que es psiquiatra y es jesuita también, y nos contaba el caso de una mujer muy enferma que cuando tenía que ingresar, bueno, pues les hacía la siguiente reflexión. Dice, estoy loca, pero soy mucho más, ¿no? Es decir, estamos hablando de la persona que es mucho más que su enfermedad. Yo creo que es lo que tenemos que valorar e intentar potenciar a través de este plan y de otros medios, ¿no? Y vosotros que trabajáis en contacto muy estrecho con el servicio de salud, con sanidad, con los hospitales, ¿necesitamos más medios y más profesionales para atender a todos este tipo de casos? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que estábamos hablando de que el plan está bien, pero hay que dotarlo de medios, ¿no? Hay que ver qué se necesita, qué profesionales se necesitan y cubrir esa demanda para que se pueda llevar este plan a buen puerto, ¿no? Una de las medidas así más llamativas es que quieren que los problemas de salud mental también se traten en atención primaria, es decir, en los centros de salud de toda la vida, que también haya expertos y puedan atender a este tipo de consultas. ¿Lo valoráis de forma positiva o necesitamos unidades individualizadas para atender a estos pacientes? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? ¿no? Es decir, yo creo que se tiene que hacer efectivamente todo el circuito lo más normalizado posible, pero habrá momentos en que por la situación y demás, bueno, pues se pueda derivar a las especialidades competentes, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se puede dotar a los centros de salud de recursos para que puedan abordar esto y a la vez que haya pues especialistas que traten el tema, ¿no? Son las dos cosas. Y nos llegará para todo, porque... Ese es el gran problema, y yo creo que en todo es establecer prioridades, ¿no? Pues, qué prioridad vamos a abarcar y, bueno, pues intentar cubrirla, ¿no? Bueno, Iñaki, esto en cuanto al año 2022, ¿qué nos espera para 2023? Vosotros desde la Delegación de Salud de la Diócesis de Santander, ¿cómo veis el próximo año? Bueno, pues yo creo que hay que mirarlo, bueno, pues como siempre, bueno, pues como un reto, sabiendo, bueno, con la radiografía que has hecho tú, pero el caso es que, bueno, pues nosotros, ¿qué podemos hacer en este campo, no? Y nosotros como Iglesia también estamos viviendo un momento muy bonito, que es la sinodalidad, caminar juntos, ¿no? Hace poco también el delegado de León, un médico hematólogo, Fernando Escalante, planteaba las enfermedades raras y cómo teníamos que acoger a estas personas también como Iglesia, ¿no? Hablamos también de lo que hemos dicho de la enfermedad mental y vamos a caminar juntos para que ellos también puedan vivir su
su fe, ¿no? En la Iglesia hace años se elaboró un plan de atención de salud mental en las parroquias, bueno, pues que fue un paso. Entonces tenemos que seguir caminando en ese sentido. ¿Qué podemos hacer juntos para ayudarnos, para acompañarnos, para crecer juntos? Iñaki, muchas gracias por haber estado con nosotros en Popular Televisión y por habernos contado todo esto, habernos acercado un poco más a estos enfermos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y felicidades también por vuestra labor. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado siguiendo. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes. Ya nos vemos la semana que viene, como siempre, a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.